Del día de hoy, que es patología benigna de mama y finalmente cáncer de mama. Vamos a iniciar con un caso clínico. Se trata de una mujer de 39 años, originaria y residente de la Ciudad de México, católica, casada, ama de casa con licenciatura. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, tiene una prima materna con cáncer de mama a los 35 años, una tía y un tío materno con cáncer de mama a los 40 y 46 años respectivamente. De los antecedentes personales no patológicos, no hay ninguno de importancia. Personales patológicos, una hipertensión de 3 años con diagnóstico manejada con telmisartán. Personales patológicos quirúrgicos, solamente destaca una colocación de implantes en el 2002. Menarca a los 14 años, ritmo de 28x4, método de planificación familiar a base de oclusión tubárica bilateral, citología cervical en el 2014 sin datos de malignidad, estudios de imagen de mama previos negados, una gesta en el 2010, un embarazo a término, una cesárea por presentación pélvica, obteniendo un masculino de 2.800 gramos. El padecimiento lo inicia con un tumor mamario izquierdo en la región del cuadrante superior externo, aproximadamente de 1 por 1 centímetro, desde hace 2 meses, el cual es no doloroso, no ha tenido crecimiento y no ha tenido ningún tipo de cambio macroscópico. Niega telorrea, hemodinámicamente estable, las mamas son péndulas, medianas, simétricas, sin alteraciones en la superficie, sin tumor palpable, sin zonas linfoproliferativas. No se observa ningún tipo de telorrea. Se realiza una mastografía y en la mastografía la reportan como calcificaciones en mama izquierda en cuadrante inferior externo, categoría BI-RADS 4C. Entonces, por la categoría BI-RADS 4C se recomendó realizar una biopsia por esterotaxia. Sin embargo, no era posible porque la paciente, recuerden que tenían implantes de mama. Entonces se realizó una biopsia con aguja de corte guiada por ultrasonido. Con respecto al estudio histopatológico, reportaron un tejido mamario benigno, una extensa adenosis esclerosante a expensas de calcificaciones y se observaban pequeños focos de hiperplasia ductal de un patrón papilar. Por los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes clínicos y el resultado de la biopsia, se realiza una resonancia magnética con gadolínio para poder decidir si se realiza un seguimiento o una biopsia. Se observa que en el cuadrante inferior interno izquierdo, en el eje de la escuadra, tiene un realce ductal de cúmulos, por lo tanto se recomendó realizar una biopsia escisional. Se decide realizar una mastectomía subtotal izquierda por presentar alto riesgo de neoplasia y reportó el estudio de histología una papilomatosis intraductal, una adenosis esclerosante, una hiperplasia ductal y se mandó a hacer un estudio de inmunohistoquímica donde se observó que el P63 y la calponina se descartó cualquier tipo de carcinoma infiltrante en los focos de adenosis. Entonces vamos a iniciar con lo que es la patología benigna de la mama. Los objetivos de la plática es conocer un poco sobre la introducción de estas patologías, cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de esta patología benigna, que puede ser manifestada como una tumoración palpable, mastalgia o bien telorrea. Es importante conocer cómo se clasifican las lesiones benignas, ya sean lesiones no proliferativas, lesiones proliferativas sin atipia o bien hiperplasias atípicas, porque vemos que cada una de ellas va a tener un riesgo relativo para poder desarrollar un cáncer de mama. Y finalmente vamos a hablar de algunas conclusiones. Con respecto a la patología benigna de mama, vamos a saber que va a representar un gran espectro de enfermedades, que puede ser desde la tumoración palpable, mastalgias o telorreas. Sin embargo, al ser benigna es importante que el tratamiento esté enfocado a controlar la sintomatología y educar a la paciente. Sabemos que prácticamente lo único que puede incrementar el riesgo de cáncer en estas patologías benignas va a ser la hiperplasia con atipia. Entonces, recuerden que eso es prácticamente lo mismo que una hiperplasia endometrial, que existe hiperplasia endometrial simple, compleja, y ambas se dividía en sin atipia y con atipia, y obviamente las complejas con atipia iban a tener mayor riesgo de malignidad. Aquí sigue siendo lo mismo, aquella hiperplasia con atipia tiene un riesgo relativo más alto para cáncer de mama. Vamos a iniciar con la tumoración palpable,
que bueno, esto se puede detectar mediante una evaluación sistemática con respecto a la historia, a la exploración física y finalmente apoyado de algunos estudios radiológicos. Es importante poder garantizar un diagnóstico correcto. Recuerden que si hacen un mal diagnóstico, ustedes podrían dejar pasar un cáncer y finalmente eso sería una causa de negligencia. Con respecto a la mastalgia, sabemos que es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes y lo más importante es poder determinar si existen algunos cambios fisiológicos por las fluctuaciones hormonales o bien por procesos patológicos, es decir, vamos a ver que estos dolores pueden ser cíclicos, es decir, van a tener relación con el ciclo menstrual y por lo tanto va a estar determinado por las fluctuaciones hormonales. Cuando existe algún tipo de proceso patológico, vamos a ver que estos dolores no son bilaterales y no son cíclicos. Usualmente es leve, sin embargo, hasta un 11%, una de cada 10 mujeres, pues pueden describir este dolor como moderado o severo. La telorrea, bueno, es uno de los problemas benignos también más frecuentemente reportados. 50-80% en edad reproductiva con una o más gotas de líquido. 6.8% van a ser referidos por una patología subyacente. Y es muy importante poder hacer los diagnósticos diferenciales entre, patologías benignas, por así decirlo, como por ejemplo algún tipo de prolactinoma o bien algún tipo de papiloma, finalmente los cánceres o las lesiones de alto riesgo que suelen manifestarse con algún tipo de telorrea sanguinolenta o purulenta. Entonces, con respecto a la tumoración palpable, la vamos a definir como un nódulo o crecimiento del tejido que va a representar una conglomeración del material circundante. Puede ser benigna o sólida. La benigna, que puede tener un componente sólido quístico, es más frecuente que solamente sea quístico, a diferencia de la maligna, donde sabemos que a pesar de que existe un componente quístico, pues va a predominar el componente sólido, es decir, un quiste complejo. Es básicamente el mismo principio de los tumores de ovario. Recuerden, los tumores de ovario son simples o complejos. Simples solamente están rellenos de líquido, que puede tener uno que otro componente, algún eco, y los quistes complejos suelen tener septos, suelen tener paredes engrosadas. Entonces va a seguir básicamente el mismo principio. La presentación va a ser variable, se pueden detectar mediante la autoexploración o bien en la exploración física médica por el médico familiar o bien por el ginecólogo, y es importante vigilar si está asociada a algún tipo de telorrea y las características de esta, es decir, si es sangre, si es solamente una descarga como leche, por así decirlo, si es verde o si es amarilla. Con respecto a la historia clínica, es muy importante conocer cuándo apareció esta tumoración, saber si existe algún tipo de cambio en el tamaño con respecto al tiempo, si estas tumoraciones van a tener fluctuaciones en el ciclo menstrual, si hay algún tipo de dolor asociado, si hay cambios en la piel y finalmente si existe algún tipo de descarga a través del pezón. Entonces, prácticamente esta tumoración palpable va a ser igual que algún cáncer de mama, son tejidos mamarios con un patrón nodular. Pero lo más importante es poder saber si existe algún tipo de tumoración dominante, si hay engrosamiento de esta masa y si esto está condicionado a algún tipo de asimetría. Y esto nos vamos a apoyar mediante la exploración física. Por eso es importante siempre hacer una inspección visual, si las mamas son simétricas, poder palpar las axilas y las regiones de los nódulos linfáticos, ya sea supraclaviculares o cervicales. Es importante poder palpar ambas mamas para poder describirlas y siempre deben de tener una terminología clara. Los estudios en relación a la efectividad, sabemos que simplemente la exploración física va a ser capaz de poder detectar algún tipo de cáncer de mama en el 93% de los casos. Va a tener un valor predictivo positivo del 73% y un valor predictivo negativo del 87%. Con respecto a los estudios de imágenes, son estudios complementarios que nos van a poder ayudar a describir la localización exacta de la tumoración. Las vamos a poder describir, si tiene algún tipo de relación con las manecillas del reloj, la distancia que se encuentra con respecto al pezón o bien con la región areolar. Y esto es muy importante porque vamos a ver que existen algunas herramientas diagnósticas, por así decirlo,
que saben básicamente cuál es la diferencia entre una lesión y una tumoración cuando los reportan en el BIRADS. ¿Alguien ha visto eso? Las lesiones suelen ser no palpables, ¿ok? Y esto solamente son microcalcificaciones, por así decirlo. Entonces, imagínense cuando ustedes reportan, ven la mastografía y les reportan un BIRADS 4C. Entonces, sabemos que todos los BIRADS 4, que vamos a ir hablando con respecto a la plática, ¿qué tipo de manejo sería? En primera instancia, una biopsia. Entonces, ¿ustedes con qué seguridad podrían decir que captaron ese tejido para poder biopsiarlo si son calcificaciones? Es decir, estas calcificaciones no las van a poder palpar durante la cirugía. Entonces, ¿con qué tipo de herramientas se podrían apoyar? ¿Las calcificaciones se ven por el ultrasonido o qué otra herramienta de estudio de imagen se pueden apoyar? En primera instancia serían las mastografías, ¿ok? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se van tomando placas mastográficas y se va colocando un arpón, ¿ok? Digamos que es como un metal que ustedes van a dejarlo justo en la zona en medio de donde se encuentran estas microcalcificaciones. Toman la placa de la mastografía de control, observan que el arpón está en medio de las microcalcificaciones, entonces ustedes mandan a la paciente al quirófano y el cirujano lo que va a hacer es, nosotros seguimos ese arpón y una vez que vemos que se encuentra el arpón, tratamos de resecar unos 2 o 3 centímetros alrededor de este y con seguridad podemos saber que se extrae la lesión, a diferencia de una tumoración que quizás nosotros durante el quirófano podemos estar palpándolas, ¿no? Entonces, estos estudios de imagen... Ajá. Esa es la biopsia por estereotaxia. Así es, esa es la biopsia por estereotaxia. Entonces, eso nos va a poder saber a qué distancias lo reportan del pezón o de la región areolar. A pesar de que está el arpón, nos mencionan los radiólogos, está a 4 centímetros del pezón o está a 3 centímetros de profundidad de la región areolar o está a las 3 horas con respecto a la manecilla del reloj. El ultrasonido de mama nos va a poder determinar solamente si esta lesión tiene un patrón sólido o si tiene un patrón quístico, ¿ok? La mastografía, lo importante es que nos determina si la lesión es potencialmente maligna y al definir potencialmente maligna estamos hablando de calcificaciones. Ayuda a encontrar la enfermedad oculta en el tejido circundante y esto lo definimos como lesiones, es decir, no se palpan por la exploración física, no se palpan en la exploración médica, no se visualiza por ultrasonido y en la mastografía sí se ven estas calcificaciones. Y esto nos va a ayudar a poder hacer un resultado con respecto al BIRADS. Finalmente, estos estudios de imagen se van a poder complementar con las biopsias de mama y esto es cuando el ultrasonido y la mastografía no van a poder identificar la lesión que vaya a corresponder con los hallazgos clínicos. Puede haber áreas palpables persistentes y bueno, sabemos que los estudios de imágenes normales no suelen excluir por completo la malignidad de las lesiones. Por eso vamos a ver que los BIRADS reportan un porcentaje de malignidad, pero nunca te dan el diagnóstico certezo, excepto el BIRADS 6. Recuerden que el BIRADS 6 es el estudio de imagen y se tiene que corroborar con un estudio de patología. Y todo cáncer se hace diagnóstico por patología, no se puede hacer por estudios de imagen. Estas mastografías lo único que hacen son estudios de tamizaje que se les tiene que hacer a todas las poblaciones y dividen a las poblaciones de bajo y de alto riesgo. De bajo riesgo, pues los puedes solicitar de manera anual a grandes rasgos. Pacientes de alto riesgo, si es un BIRADS 3, pues sabes que los vas a hacer cada 6 meses. Si es un BIRADS 4, esta población de alto riesgo se tiene que someter a una biopsia. Con respecto a la resonancia magnética, bueno, nos va a poder ayudar a visualizar algunas imágenes con respecto a la morfología. Puede ser con o sin gadolinio y nos va a poder categorizar las lesiones en tumorales o no tumorales. ¿Saben para qué se utiliza la resonancia magnética? ¿Para qué tipo de pacientes? A grandes rasgos. ¿O cuándo ustedes piden resonancias? ¿A todas? ¿Cómo? Cuando tienen implantes, ¿ok? Eso es para valorar la mama contraria en caso de que no tuviera cáncer. Bueno, cuando se llega a sospechar de algún tipo de afección ganglionar, está indicada la resonancia. A grandes rasgos, esas son las dos indicaciones. 1, cuando la mujer tiene implantes y 2, cuando ustedes sospechan de que ya hay afección ganglionar.
El orden de las cosas entonces sería una autoexploración, una exploración médica, se hace una mastografía. ¿Qué pasa si la mastografía la reportan como BIRAT 0? Es decir, que no es concluyente, entonces se solicita un estudio complementario. ¿Cuál sería el siguiente estudio complementario? El ultrasonido. Pocas veces también pueden llegar a reportar un BIRAT 0 por mastografía y por ultrasonido. En este caso serían en las mujeres que tienen algún tipo de implante. Y entonces, ¿cuál sería la siguiente conducta? Una resonancia magnética. ¿Ok? ¿Es antes la mastografía que el ultrasonido entonces? Así, depende de la edad, es lo más importante también. Entonces, en mujeres jóvenes, el cáncer de mama y las lesiones premalignas de cáncer de mama, vamos a ver que uno de los cuadros clínicos más importantes que se van a guiar en sus casos clínicos es la edad. ¿Ok? Si desde el principio les ponen una mujer joven, es poco probable que se trate de un cáncer de mama. Vamos a ver que el pico de incidencia es en los 50, 60 años. Y entonces también va a ser exactamente lo mismo por el estudio de tamizaje que van a hacer. A las mujeres jóvenes, ¿creen que va a servir la mastografía o el ultrasonido? El ultrasonido por la densidad mamaria. Entonces, si desde el principio tienen algún caso clínico de alguna mujer de 25, 28, 30 años, entonces el primer estudio a realizar sería el ultrasonido. Por el contrario, si tiene una mujer ya de 45 años, 50 años, 55 años, el primer estudio a realizar va a ser la mastografía. ¿Ok? Recuerden que a mayor densidad mamaria, es decir, mientras más tejido mamario existe, el mejor estudio a realizar es ultrasonido. Mientras menos mamas tenga, pues el mejor estudio va a ser la mastografía. Entonces, el diagnóstico definitivo siempre tiene que ser por patología. El más usado es la biopsia con aguja percutánea. La probabilidad para poder descartar algún tipo de cáncer de mama con un valor predictivo positivo muy alto y un valor predictivo negativo muy bajo es el triple test. El triple test consiste en 1. Exploración física, 2. Estudios de imagen y 3. Una biopsia por aguja fina, que ese es justo el patrón que seguimos. Exploración, imagen, se confirma por biopsia. Bien, así se puede detectar que el 99% de las lesiones que encuentres con seguridad se trata de algo benigno. Con respecto a la mastalgia, bueno, pues vamos a ver que la prevalencia va a depender de la población que es estudiada y se ha visto que la edad promedio de este es de los 46 años. 5% es el síntoma principal y vamos a ver que muchas de las mujeres van a experimentar dolor mamario en algún punto de su vida. Vamos a ver que este dolor algunas veces puede llegar a tener relación con algún tipo de infección, como que se les ocurre. Una mastitis, y recuerden que pregunta examen, ¿quién causa la mastitis? Entonces, si la causa el staph, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Está contraindicada la lactancia? No. ¿Cuándo estaría contraindicada la lactancia? Cuando se complica con un absceso. De no ser así, no está contraindicado. Y allá mencionaron también uno que es el VIH. Bueno, se usa mucha controversia sobre si está contraindicada el VIH o no. ¿Por qué? Porque en países en vías de desarrollo, por ejemplo, y altamente pobre, ¿qué creen que es más frecuente? Que un niño, un lactante, se muera por deshidratación, de desnutrición o por VIH. Entonces, en ese tipo de países, África, etcétera, la India no está contraindicada la lactancia en pacientes con VIH, porque es más frecuente que se mueran por desnutrición o lactancia. Entonces, puede ser también por algún tipo de malignidad, como lo habíamos dicho, o con condiciones no asociadas a la mama, es decir, costocondritis, radiculopatías cervicales, isquemias cardíacas, neumonías, e incluso algún tipo de herpes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a fijarnos en la mastalgia? Pues una historia clínica detallada. Vamos a ver si el dolor es cíclico o no es cíclico. ¿Qué factores son exacerbantes? ¿Cuáles los disminuyen? A ver, díganme factores que puedan ser exacerbantes de la mastalgia. ¿Y qué tipo de sustancias son? Salud. Las metilxantinas, que es lo primero que dice, ¿no? Una dieta libre de metilxantinas. Cafés, cacahuate, chocolates, pistachos, nueces, todo eso. Entonces esos pueden ser factores exacerbantes. Factores disminuyentes
Se tienen que evaluar las causas extramamarias. Con respecto al interrogatorio nos preocupa ver la localización, cuánto tiempo lleva, cuáles son los síntomas asociados, cuáles son los factores exacerbantes o disminuyentes, la severidad, algunos cambios recientes de peso y finalmente algunos medicamentos. En la exploración física, bueno, va a ser igual, se tiene que inspectar y hacer una inspección y palpación del área afectada. Vamos a ver si existen marcas en la piel o del sostén. Muchas veces estas varillas que usan las mujeres o cuando el sostén les queda más grande de lo normal suele llegar a manifestarse con estas mastalgias. También podemos encontrar unas marcas en los hombros, lesiones características del herpes zóster. ¿Cuáles son las lesiones características del herpes zóster? Vesículas. ¿Y qué otro patrón tiene que seguir? Dermatomas, ¿ok? Es importante poder aislar el dolor relacionado con la pared torácica. Entonces, la mastalgia ahora cíclica, vamos a ver que dos terceras partes de las mujeres con mastalgias va a ser cíclica. Tiene un patrón repredecible con el ciclo menstrual. Habitualmente va a ser peor en la fase lútea. ¿La fase lútea cuál es? ¿La primera o la segunda parte del ciclo menstrual? La segunda fase del ciclo menstrual. Y suele mejorar con la menstruación. Suele ser bilateral y va a ser más severo en cuadrante superior externo. Va a ser más común en aquellas mujeres en edad reproductiva. Con respecto a la etiología, bueno, sabemos que no hay una asociación consistente entre los síntomas y la histología de la mama. Sin embargo, podemos encontrar algunos cambios fibroquísticos y sabemos que estas mastalgias tienen relación con cambios hormonales. De la mastalgia cíclica, ¿cuál va a ser el manejo? Va a ser educar a la paciente, poder ver si está usando un sostén adecuado, realizar un ejercicio constante, eliminar la dieta que tienen metilxantinas, se pueden usar suplementos de vitamina E y aceite vegetal y vamos a ver que los analgésicos los AINES son los medicamentos mejor tolerados. Dentro de la mastalgia no cíclica, habitualmente no va a seguir el patrón menstrual, suele ser unilateral, va a llegar a variar con respecto a la localización y es muy importante poder descartar algún tipo de proceso patológico como traumatismos, síndromes dolorosos postoperatorios, quistes de mama, ectasias ductuales o bien algún tipo de mastitis periductal. El tratamiento médico tanto para la mastalgia cíclica y no cíclica, bueno, en primer lugar son los AINES o el paracetamol. Recuerden que el paracetamol no pertenece al grupo de los AINES. ¿Cómo actúa a grandes rasgos? A nivel periférico, central o a nivel central, ¿ok? ¿Se puede usar una terapia de reemplazo hormonal? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Recuerden que qué es lo que si habíamos dicho que las fluctuaciones del ciclo menstrual están produciendo el dolor porque aumentan los receptores estrógenos, pues ¿qué es lo que van a recomendar? La progesterona hay mucha controversia sobre el uso, no hay muchas presentaciones en gel, sin embargo el nivel de evidencia no es elevado para el uso de progesterona. Recuerden que tanto los anticonceptivos como la terapia de reemplazo hormonal, uno de los efectos adversos, ¿cuáles eran? Las mastalgias. Entonces imagínense ustedes le dan otra vez terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos. Entonces lo que se sugiere es o disminuir la dosis en terapia de reemplazo hormonal o bien suspender los anticonceptivos, ¿ok? Y bueno, lo que habías comentado que hay mucha controversia sobre el uso de la progesterona con gel, ¿ok? Entonces el nivel de evidencia no está comprobado todavía, pero si en un caso clínico les ponen ¿cuál de las siguientes podría tratarse una mastalgia? Y viene la opción terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos orales o progestágenos, pues el menos incorrecto de ahí serían los progestágenos, pero recuerden que es con algunas limitaciones, ¿ok? Si les ponen la opción AINES, terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos y progestágenos, ¿cuál va a ser la opción? Los AINES, ¿ok? Las características ahora de la telorrea. Bueno, hasta 80% de las mujeres van a presentar por lo menos un episodio durante su vida reproductiva. Normalmente esta descarga a través del pezón puede causar miedo y especialmente si es sanguinolienta. Vamos a ver que la mayoría de las veces va a estar causada por procesos benignos. Sin embargo, un 15% pueden tener algún tipo de malignidad. Pero vamos a ver que el tipo de descarga va a ser totalmente diferente.
Entonces, con respecto a la evaluación, es importante realizar una historia clínica detallada, saber si es uni o bilateral, si es sanguinolenta o no, si es espontánea, es decir, si no hay absolutamente nada que lo esté exacerbando, si es en grandes cantidades, o bien si hay algo que pueda provocar este tipo de descarga. ¿Y qué es lo que se les ocurre que podría llegar a provocar esta descarga? Básicamente. Dos, una es estimulación y el otro es los fármacos, ¿ok? Entonces, con respecto a la exploración física, bueno, vamos a buscar tumoraciones que puedan llegar a intentar reproducir esta descarga. Es importante realizar una evaluación de los campos visuales. ¿Por qué creen? Los adenomas hipofisiarios, recuerda que cómo se manifestaban, especialmente los hiperprolactinomas. Hemianopsia bitemporal, ¿ok? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se manifestaban? Infertilidad. Disminución del líbido y, bueno, infertilidad, así es, ciclos anovulatorios. Los estudios de imagen, bueno, pues, y de laboratorio con los que nos vamos a poder apoyar, siempre es importante descartar el embarazo, conocer los niveles de prolactina. ¿Cuántos son los niveles de prolactina en los que empiezan a sospechar algún tipo de prolactinoma? Entre 100 y 200, ¿ok? Menos de 100 y 200, ¿en qué empiezan a sospechar? En fármacos, es lo primero, ¿ok? Se pueden apoyar en mastografías, ultrasonidos o bien ductografías. Entonces, el tratamiento, bueno, sabemos que es fisiológico, se tiene que hacer un énfasis en que, bueno, existen algunos medicamentos que pueden causar estas descargas a través del pezón. ¿Alguien sabe cuáles son? Uno de los más importantes es la metoclopramida. Incluso ustedes se van a dar cuenta que muchas veces se puede llegar a sugerir este medicamento para que baje más rápido la leche. ¿Sí no han escuchado hablar de esto? Si en algún caso clínico les dicen que sí. Sí, pues con limitada evidencia, pero sí se ha visto. Si en algún caso clínico les preguntan también cuál es de las siguientes es la mejor forma de que pueda estimular la lactancia, pues y viene la opción metoclopramida, sí lo puede hacer, ¿ok? Pero bueno, una evidencia limitada. Las fenotiacinas o bien todos aquellos inhibidores de la recaptura de serotonina también pueden llegar a producir esta descarga a través del pezón. Recuerden, todas las cosas que produzcan hiperprolactinemia. Cosas patológicas, bueno, el cáncer y el tratamiento ante algún tipo de tumoración palpable que pueda estar causando estas descargas a través del pezón, se hacen excisiones terminales de los ductos, incisiones circuareolares y la finalidad es quitar unos 2 o 3 centímetros distales al pezón. Vamos a ver ahora cómo se dividen las lesiones benignas. Y lo más importante de esto es porque vamos a ver que algunas, no todas, pueden llegar a tener un riesgo incrementado con el cáncer de mama. Entonces, dentro de las características no proliferativas, vamos a ver que los cambios fibroquísticos, la enfermedad fibroquística, la mastitis crónica quística y la displasia mamaria no va a tener ningún tipo de riesgo incrementado para cáncer de mama. Dentro de estas, lo más común es que se encuentre un quiste mamario. Los quistes de mama pueden ser simples, complicados o bien complejos. Los quistes simples están rellenos de líquidos, suelen ser bien circunscritos, van a tener una fijación acústica posterior, pero no van a tener componentes sólidos o Doppler, a diferencia de los quistes complejos, que es el extremo donde se encuentran paredes gruesas, septos gruesos, tienen componentes quísticos y sólidos y no van a tener algún tipo de fijación acústica posterior. Todo aquello que no cumple el criterio entre simple y complejo lo van a poner como quistes complicados. Vean, ecos internos homogéneos de bajo nivel, pero con restos ecogénicos, sin componentes sólidos, sin paredes gruesas o septos y sin flujo vascular. Entonces, estos quistes, ¿cómo los van a poder detectar? ¿Cuál es el mejor estudio? El ultrasonido. Y lo vamos a poder dividir en la clasificación de Birretts que vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes tienen un quiste, es importante y es sintomático, ustedes pueden realizar una biopsia por aspiración. En lo respecto a los quistes complejos, ¿cuál creen que va a ser el tratamiento? Se tendría que tratar de quitar. Si fuera un quiste simple, no se va a requerir de ningún tipo de biopsia excisional, simplemente se aspira. Cuando son complejos, sí se realiza esta biopsia excisional.
Con respecto al tratamiento, quistes simples, solamente es observación. Se llega a aspirar cuando el dolor es severo. Si no se resuelve este quiste simple, se continúa con la evaluación y finalmente, si vuelve a recurrir a este quiste, se realiza una segunda aspiración. Con respecto al quiste complejo, bueno, es importante realizar una excisión completa, ¿ok? Para poder hacer diagnóstico diferencial entre benigno o maligno. Los quistes complicados, bueno, les había dicho que es esa zona gris en la que lo más importante es descartar la malignidad. Entonces, ustedes tienen que hacer una historia clínica detallada, una exploración física también completa para poder ver si los van a observar o si los van a quitar mediante las biopsias. Con respecto a la ectasia ductal, pues simplemente estamos hablando que se trata de una afección de los ductos en la región retroareolar. Se trata de una dilatación no específica de uno o más ductos mayores de 2 milímetros. Una de las cosas importantes es que es uno de los diagnósticos diferenciales de telorrea. Entonces llevamos medicamentos, llevamos adenomas hipofisiarios y ahora ectasias ductuales. En las mastografías se van a ver estructuras tubulares que son radiodensas en formas de serpiente que van a converger en el complejo areola-pezón. En el ultrasonido pues se va a ver una imagen anecoica de la pared fina y una estructura en forma de rama. Con respecto al fibroadenoma simple, y esto es muy importante, son los tumores benignos que contienen tejido glandular y tejido fibroso. Son los tumores más comunes en mama, 20% pueden ya ser múltiples, uni o bilaterales. Están atribuidos a la relación hormonal y va a ser más común en las mujeres de 15 a 35 años. Es decir, si en un caso clínico les ponen que hay una mujer de 20 años que tiene algún tipo de tumoración palpable en algún cuadrante superior externo que es múltiple, unilateral o bilateral, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica más frecuente? Los fibroadenomas, ¿ok? Las características del fibroadenoma simple, bueno, pues lo más importante es diferencial con respecto a los quistes. ¿Cómo creen que se va a ver un fibroadenoma y cómo se va a ver un quiste? El quiste va a estar relleno de líquido. ¿Y el fibroadenoma cómo lo vamos a ver? ¿Vamos a ver ecos o no? Se van a ver ecos internos débiles, uniformes, bien distribuidos. Entonces, ¿en qué patrón o cómo podrían clasificar con respecto a si fuera un quiste el fibroadenoma? ¿Sería un quiste simple, un quiste complicado o un quiste complejo? Es justo de lo que habíamos hablado, ¿no? Que ¿en qué área se encuentra? Las áreas grises, ¿ok? No tienen ni características benignas, por así decirlo, líquidos, pero tampoco no tiene ese patrón característico de malignidad. Hay algunos fibroadenomas que son gigantes que incluso pueden llegar a medir hasta 5 centímetros. ¿Cuál va a ser el manejo de los fibroadenomas? Bueno, si es mayor a 2 a 3 centímetros, si es sintomático, es decir, si produce mucho dolor, si llega a deformar la mama, si el estudio de imagen no puede confirmar que se trata de algo benigno, o bien si hemos visto que han aumentado de tamaño con respecto al seguimiento, pues serían criterios para poder realizar excisiones, ¿ok? De no ser así, pues prácticamente tendría que ser observación. Entonces recuerden, toda aquella que pueda molestar a la paciente con esa mnemotecnia, es decir, tamaño, síntomas, que le cause estrés, que no pueda estar siguiendo y que esté aumentando, entonces se tendría que quitar. Doctor, ¿los quistes también pueden alcanzar un tamaño así grande? ¿O? Igual, sí, así es, están rellenos de líquido, sin ningún problema. No son no suelen ser cuando entras a la cirugía tan extensos como los fibroadenomas gigantes que llegan a medir 5 centímetros, pero hay quistes que pueden medir 3, 4 centímetros. ¿Okay? La hiperplasia ductual, bueno, pues sabemos que es un hallazgo incidental en las biopsias. El diagnóstico se hace mediante histopatología. Las células tienen características de benignidad. Va a haber un número incrementado de células en el espacio ductal, como su nombre lo dice. Es un riesgo de cáncer muy bajo y no va a requerir ningún tipo de quimioprevención. Entonces, otra de las cosas que podemos encontrar son papilomas intraductales, que son conglomeraciones de células papilares monótonas que van a crecer desde la pared de un quiste hacia la luz. No van a conllevar ningún tipo de riesgo de cáncer, pueden formar áreas de atipia o algunos carcinomas ductales in situ en muy pocas
ocasiones, suelen ser solitarios o múltiples. Una de las cosas más características de estos papilomas intraductales, ¿saben cuáles son? Uno es la descarga. Esa descarga es sanguinolienta. Entonces, si en algún caso clínico les mencionan que es una mujer relativamente joven, que tiene una descarga sanguinolienta y tiene un crecimiento muy rápido de la tumoración. Disculpa la interrupción, lo que pasa es que la clase que grabamos a los 30 minutos se corta. Lo voy a poner. Estoy grabando. Gracias. Otra de las cosas importantes aquí es, vean cómo se ven estas como tumoraciones que les platicaba, lesiones sólidas. El tratamiento va a consistir en realizar una excisión quirúrgica. Es importante siempre realizar una buena observación y poder descartar si existe algún tipo de atipia. Recuerden que todo lo que tenga atipia o bien algún tipo de discordancia radiológica e histopatológica, entonces tendríamos que realizar procedimientos invasivos. Otra de las cosas que también llama la atención con respecto a los papilomas son las papilomatosis difusas, y esto quiere decir que por lo menos son 5 papilomas que son localizados en el tejido circundante. Habitualmente están asociados a una hiperplasia atipia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener mayor riesgo de una probabilidad de cáncer, ¿no? Ya sea ductal, puede ser un invasivo, puede ser también un in situ. Y vean, el riesgo de cáncer de mama con una papilomatosis difusa sin atipia es de 3.01 versus una papilomatosis difusa con atipia que es de 7.01. Pero vean, dentro de las lesiones proliferativas sin atipia, esta es de las que tiene mayor riesgo relativo. Estoy diciendo sin atipia, Otro de los cambios que también podemos encontrar son las adenosis esclerosantes. Son cambios fibroquísticos por un incremento en el número de los acinos en los lóbulos. Esta tumoración o distorsión de la arquitectura de la mama suele manifestarse en la mastografía por calcificaciones. Es importante, una vez más, poder realizar biopsias para descartar la malignidad. Sin embargo, solamente se hará un seguimiento, no se requiere de ningún tipo de cirugía. Ahora, con respecto a las lesiones proliferativas con atipia, pues van a incluir zonas ductales o bien lobulillos. El diagnóstico histopatológico suele ser de manera incidental y vamos a ver que estas tienen algún tipo de características con carcinomas ductales o bien lobulillares in situ. Entonces, las características de la hiperplasia típica ductal, por así decirlo, pues van a ser proliferaciones uniformes de células epiteliales con núcleos redondados pero monomórficos. Una de las cosas importantes es, como dice su nombre, va a llenar completamente el ducto, a diferencia del lobulillo, que además de llenar el lobulillo, puede incluso algunas veces involucrar los ductos. El riesgo de cáncer de mama con respecto a las hiperplasias atípicas, pues vamos a ver que es de 3.7 a 5.3 veces más frecuente. Puede ser de manera uni o bilateral. Existen algunas evidencias de anomalías de la mama subyacentes que van a predisponer al riesgo de cáncer de mama. Y bueno, pues también se ha visto que de manera controversial existe algún tipo de relación familiar. Entonces, ¿las dos se vuelven igual a cáncer, el lobulillar y ductal? No es que se vuelvan, sino tienen mayor riesgo de proliferación. Así es. Así es. Recuerda, todo lo que es con atipia tiene mayor riesgo de, pues, que progrese, por así decirlo, la historia natural. De 3.7 a 5.3. También cosas importantes de la diapositiva es que, bueno, puede haber un patrón de herencia. Con respecto al asesoramiento, bueno, es importante realizar estrategias que puedan reducir el riesgo de cáncer, y esto es mediante la autoexploración, luego sigue la exploración médica, el ultrasonido, la que es la mastografía o finalmente la resonancia magnética. Esto se puede hacer de manera anual o bien de manera semestral en caso de encontrar un BRAF3. Cosas también que deben de saber es que es importante suspender los anticonceptivos, evitar la terapia de reemplazo hormonal o disminuir la dosis y hacer unos cambios en el estilo de vida. Con respecto a la prevención primaria en las lesiones atípicas, el tratamiento de primera línea van a ser los moduladores de los receptores de estrógenos, como el tamoxifeno o el raloxifeno. De segunda línea están los inhibidores de aromatasa.
Y les puse aquí que hay que considerar los beneficios y los riesgos. ¿Recuerdan que pueden causar estos moduladores de los receptores de estrógenos? Hiperplasias endometriales. Entonces, por eso deben de considerar cuánto tiempo es lo que se usa. Cosas también que quiero que quede claro en esta diapositiva es que van a ver que alguna literatura puede llegar a utilizar incluso estos moduladores de los receptores de estrógenos, ya sea tamoxifeno o reloxifeno, como los medicamentos de última línea en una mastalgia severa. Es decir, una vez que dan AINES o dan paracetamol, suspenden terapias de reemplazo hormonal, suspenden anticonceptivos, este sería como que el tratamiento de última línea. ¿Ok? Entonces, con respecto a las lesiones benignas, lo único que quiero que sepan es que mujeres jóvenes, el primer diagnóstico diferencial que van a tener que hacer es el fibroadenoma. Todo aquel que encuentre en un resultado de patología que tenga algún tipo de atipia, te va a condicionar a un mayor riesgo de cáncer de mama. Y ahorita en la presentación de cáncer de mama vamos a ir comparando todas estas lesiones, cuáles son sus riesgos, ¿ok? De esta presentación, que es muy importante, debe de quedar clarísimo lo que es la telorrea, ¿okay? Todos los diagnósticos diferenciales que se tienen que hacer, ¿okay? Dentro de esto se encontraba el adenoma hipofisiario o el uso de los fármacos. Para poder hacer los diagnósticos diferenciales entre uno y otro, nos vamos a apoyar de la prolactina. Niveles altos nos va a sugerir de algún tipo de un prolactinoma. Niveles bajos nos sugieren los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos más frecuentes que pueden producir descargas? Y recaptura de estrógenos. ¿Y qué más? De serotonina, perdón. ¿Y qué más? Y los estrógenos. ¿Ok? Eso faltó decirles. Entonces son estrógenos, metoclopramida o bien todos los medicamentos que se usan para la depresión, ¿no? Fluoxetina, paroxetina, etc. Entonces, dudas de las lesiones benignas. Eran fármacos, adenomas hipofisiarios y Fármacos, adenomas hipofisiarios, es lo más importante. Fármacos, recuerda que los niveles son altos, pero no llegan a los 100. Los adenomas hipofisiarios suelen ser entre 100 y 200. Se manifiesta con disminución en la libido, ciclos anovulatorios, es decir, amenorreas y descarga a través del pezón. ¿Cuál sería el mejor estudio para poder evaluar un adenoma hipofisiario? Las resonancias magnéticas. Tengan cuidado porque muchas veces los confunden con la tomografía. ¿Y cuál sería el tratamiento de elección para un adenoma hipofisiario o para esta telorrea? ¿Cuál? Cabergolide o el... ¿Cuál? Bromocriptina. Son los dos tratamientos de elección. ¿Cómo actúa el cabergolide? Es un agonista ¿qué? Dopaminérgico, así es. ¿Okay? ¿Quedó claro ahora sí todo? Doctor, ¿los adenomas son recurrentes o vuelven a regresar? Sí, pueden llegar a pasar eso. O sea, no es que existe, no es ley, pero te vas a dar cuenta que a lo largo de la vida, que cuando les preguntas a los pacientes, ¿tuvo algún tipo de cirugía? Te van a decir fibroadenomas. Las palpas y vuelve a aparecer el fibroadenoma. Son como los miomas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo quedó el tratamiento de telorrea? ¿Se les da cuando es por el prolactinoma? No. Recuerda que con respecto a la telorrea, ¿qué es lo que lo va a producir? Primero que tienes que saber qué tipo de telorrea tiene. Si es una telorrea sanguinolienta, por algún tipo de papiloma, por así decirlo, o por un cáncer de mama, entonces ahí el tratamiento no va a ser cabergolide o no va a ser bromocriptina. Si tú estás viendo que la telorrea es por un adenoma hipofisiario, pues entonces el tratamiento sería cabergolide o bromocriptina. Si tú estás viendo que esta descarga a través del pezón es por fármacos, entonces lo primero que tienes que hacer es suspender los fármacos, ¿no? Eso sería. Y el patrón, la característica de la alteración visual, eso siempre preguntan las hemianopsias bitemporales. Recuerden, no los vayan a confundir. Bitemporales. Oiga, yo no, es que la diapositiva de 3 estilos anticonceptivos orales en la mastalgia disminuyen el dolor, pero después ya no entendí. Los anticonceptivos, recuerda que qué tipo de anticonceptivos, cuando vimos la clase, producían mastalgias. Combinado. Los estrógenos son los que llegan a producir estas molestias, ¿okay? Si tú das un anticonceptivo a base de progestágeno nada más,
puede llegar a funcionar, y te estoy diciendo con limitada evidencia. Cuando los usas combinados es cuando los tienes que suspender. ¿Okay? Por eso puede ser confuso. ¿Nada más? ¿Y el progestágeno solo, no? Sí, se usan cremas, la progesterona. Okay, recuerda que el progestágeno es progesterona, estrógeno y progesterona. La progesterona se puede usar de manera limitada, ¿okay? Para estas mastalgias. Bueno, vamos a hablar respecto al cáncer de mama. Vamos a hablar un poco sobre la incidencia de cáncer de mama. Vean, cáncer de mama se estimó el GloboCan en el 2008 que había 1.384.155 pacientes, un 10.9% prácticamente. Y con respecto a la mortalidad, vean, era responsable del 6.1% de muertes, con 458.503. Entonces, aquí vemos que prácticamente es la incidencia en el segundo lugar y una mortalidad en el quinto lugar. Vamos a ver que dentro de estos sabemos que la incidencia de cáncer de mama suele ser muy frecuente. Vean, 1.384.000, es decir, 39 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto a la mortalidad, estamos hablando que se mueren prácticamente 12 mujeres por cada 100.000 habitantes. Entonces, una vez más, tiene el primer lugar en la incidencia y el primer lugar en mortalidad. ¿Qué pasa? Vamos a comparar un poco la literatura americana con respecto a México. En Estados Unidos vemos que el cáncer de mama es el primer lugar de todos los cánceres, en 28%. Y aquí pasa que el cáncer de mama es la segunda causa de mortalidad. A diferencia de en México, que se estima que es el primer lugar de cáncer de mama y el primer lugar de muertes. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para cáncer de mama? ¿Alguien sabe? Uno de los más importantes va a ser la edad. ¿Okay? Vamos a ver que conforme pase la edad, pues es más frecuente que se llegue a presentar el cáncer de mama. Una mujer de 20 años, el riesgo que tiene durante el año de presentar cáncer de mama es de 1 en 1760. Vean cómo cambia con respecto a una mujer de 70 años, donde el riesgo durante un año de presentar cáncer de mama es de 1 en 27. Se dice que en toda la vida una mujer tiene el riesgo de 1 en 8 de padecer cáncer de mama. Entonces, vamos a ver que prácticamente es más frecuente que se presente en aquellas mujeres que mayores de 40 años, en el 95% de los nuevos casos y en el 97% de las muertes. 20 a 24 años, bueno, 1.4 por cada 100.000 habitantes, a diferencia de 75 a 70 años, donde son casi, vean, se aumenta casi 400 veces más el cáncer de mama, 441 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, vamos a ver que la edad media del diagnóstico de cáncer de mama es a los 61 años. Y a partir de eso, entonces, es cuando vamos a saber en los casos clínicos si es más probable que se trate de algo benigno o si se trate de algo maligno. Entonces, lo primero que tienen que hacer es fijarse en la edad. Si es una mujer joven, poco probable que se trate de un cáncer de mama, con algunas excepciones, como ¿cuál? Los antecedentes heredofamiliares. Si les menciona que la madre tiene cáncer de mama, si la hermana tuvo cáncer de mama, si el papá tuvo cáncer de mama, que es de los más importantes. Un hombre con cáncer de mama es de los que más aumentan el riesgo relativo. Entonces, ustedes ya podrían sospechar en un cáncer de mama en lugar de un fibroadenoma, pero de no ser así, ustedes, mujeres jóvenes, siempre sospechar algo benigno. Otro de los factores de riesgo es la raza. Se van a dar cuenta que alguna literatura menciona que la raza blanca pues va a tener una mayor incidencia de cáncer de mama, pero una de las cosas que llama la atención es que la raza afroamericana es la que va a tener mayor mortalidad. Vean, entonces, mayor prevalencia y grandes rasgos mortalidad en las razas blancas. Ahora vamos a hablar de la relación que existe con respecto a las lesiones benignas y el riesgo de cáncer de mama. Vamos a ver que
no existe aumento de riesgo, es decir, tiene un riesgo relativo de 1 aquellos cambios apócrinos, las ectasias ductales o las hiperplasias ductales leves de tipo usuales que ya vimos en la presentación. Va a tener un riesgo de 1.5 a 2 veces más el riesgo de cáncer de mama aquellas hiperplasias usuales moderadas, que son flóridas prácticamente, aquellas adenosis esclerosantes, aquel papiloma sin hiperplasia atípica o bien aquel fibroadenoma complejo. Va a tener un riesgo de 4 a 5 veces más aquellas hiperplasias ductales atípicas, hiperplasias lobulillares atípicas o bien atipias ductales focales. Entonces, todo que vean el nombre de atipia tiene mayor riesgo de progresión a cáncer. Y a partir de esto es cuando ustedes o el BIRATS va a ser catalogado o le van a decir si es un BIRATS 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, ¿cuál de estas creen que va a tener un mayor porcentaje de BIRATS, por así decirlo, o una mayor escala? Todas las hiperplasias ductales atípicas son las que las llegan a reportar como BIRATS 4, 4A, 4B, 4C. Los fibroadenomas complejos, los papilomas son los que llegan a reportar como BIRATS. ¿Qué se les ocurre? Un BIRATS 3, así es, tienen 1.5 a 2 veces más de riesgo. Y todas aquellas ectasias ductales, ¿cómo las van a reportar? Como un BIRATS 1 o un BIRATS 2. ¿Okay? Otro de los factores de riesgo más importante va a ser ¿han escuchado hablar sobre el tabaquismo? Y esto es porque sabemos que los carcinógenos son capaces de inducir malignidad en el tejido de la mama proliferativa. Pero esto es muy interesante. Vean, aquellas mujeres mayores, una fumadora activa o una fumadora pasiva tiene 1.13 veces más de riesgo de padecer cáncer de mama. Si se dan cuenta, no aumenta prácticamente mucho, 0.13 veces, es casi nulo. Si inicia después de los 26 años es 1.26, si inicia después de los 5 años de la menarca 1.26 y se inicia después de su primer hijo 1.25. Entonces digamos que tampoco no es un factor de riesgo que tenga un poder de asociación muy elevado. Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento hormonal, ya sea por anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, ¿alguien ha escuchado algo de esto? ¿Qué creen? ¿Los anticonceptivos sí va a aumentar el factor de riesgo? ¿No va a aumentar el factor de riesgo? Sí, pero Eso es una de las cosas importantes. En este estudio que les reporté, que es el Correlative Group Hormonal Factors, vieron que existía una relación con respecto a la edad en la que empezaban a iniciar los anticonceptivos. Y se dieron cuenta que, bueno, pues 21.567 casos, es decir, el 41% de los casos, usó algún tipo de anticonceptivo. 40% usó alguna vez también anticonceptivos en los controles. Y aquí estaban los riesgos relativos. Vean cómo prácticamente no tenían significancia estadística, cómo iban desde el 1 hasta el 0.014, 1.22 al 0.28, es decir, prácticamente en todos cruzaba la unidad. Entonces, esto finalmente, ¿cómo se traduce? Que bueno, el riesgo relativo de aquella mujer que usó algún tipo de anticonceptivo es de 1.24, es decir, prácticamente lo mismo que el tabaquismo. Si lo usó hace 1 o 4 años, bajaba a 1.16. Si lo usó hace 5 o 9 años, bajaba a 1.07, que esta es la gráfica que está de aquel lado. Si lo usaba si lo suspendió hace más de 10 años, el riesgo se estimaba en 1.01. ¿Qué quiere decir? Que aquella mujer que suspendió los anticonceptivos hace 10 años, prácticamente ya no tenía riesgo de cáncer de mama. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esa diapositiva? No importando cuánto tiempo lo puede utilizar. Eso es otra diapositiva que voy a ver. Aquella mujer que usó los anticonceptivos durante más de 10 años, sí aumentaba un poco más el riesgo, pero prácticamente a 1.24. También no era nada notorio. Pero si lo suspendía desde hace 10 años, entonces ya no se lo podía relacionar al uso de los anticonceptivos. Entonces, este incremento de riesgo no va a persistir y no hay evidencia después de los 10 años. Es decir, a pesar de que la mujer haya usado anticonceptivos 20, 25 años, pero lo suspendió hace 10 años, ya no iba a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, esta es otra diapositiva que vamos a comparar el riesgo
que existe el uso de estrógenos con progestágenos, es decir, un anticonceptivo combinado con respecto al placebo, es decir, que les dieron alguna otra cosa que no eran anticonceptivos. Comparan el riesgo el número de pacientes que desarrollaron cáncer versus al que desarrolló algún tipo de cáncer invasor. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, en el uso de estrógenos y progestágenos era 245 versus el placebo, que era 185. Y eso estimó que entonces era un riesgo de 1.24, o sea, prácticamente no aumentaba mucho, es igual que el tabaco. Con respecto al cáncer invasor, exactamente lo mismo, vean, 1.24. Entonces, sí, el uso de estrógenos y progestágenos incrementa el riesgo de cáncer de mama, pero en 0.24 veces más, o sea, es poco. Lo que se ha visto es que creen que pasa si está expuesto a una mayor cantidad de estrógenos. Una de las cosas más importantes es eso, no aumenta el riesgo, pero a aquella mujer que se le diagnostica un cáncer de mama, sí va a haber un tumor de mayor tamaño, ¿ok? Otra de las cosas más importantes que tienen relación, si hay un tumor de mayor tamaño, entonces ¿qué creen qué estadio clínico van a tener? ¿Más bajo o más avanzado? Entonces tenían estadios clínicos más avanzados. Entonces, a partir de esa idea fue cuando las personas empezaron a decir, no, si tú usas anticonceptivos vas a tener un mayor riesgo de cáncer de mama, ¿no? Pero era por esto, porque se dieron cuenta que si llegaba a usar los anticonceptivos eran más grandes los tumores y por lo tanto estadios más avanzados. Pero entre las cosas que más riesgo relativo tienen, sin duda alguna, vamos a ver que son los trastornos hereditarios, y seguramente han escuchado hablar de estos oncogenes. ¿Saben cuáles son? BRCA1, BRCA2, ¿qué más? ERF2, ¿qué más? ¿Cuál? El BRCA ya los dijimos. ¿Cuál más? HER2-Neu ya los habíamos dicho. Bueno, les voy a presentar otros 3 más por lo menos que no conocían. Entonces, el más importante, sin duda alguna, que quiero que se queden claros, es el BRCA1 y BRCA2. Cosas importantes de esto es que vamos a ver que el tipo 1 va a tener mayor riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario que el tipo 2. Entonces, si en un caso clínico les preguntan que esta mujer tiene componente hereditario, etcétera, ¿cuál de los siguientes tiene mayor riesgo de tener un cáncer de mama? Y les preguntan el uso de anticonceptivos durante 20 años, el uso de el consumo de tabaco durante 15 años, el uso de terapia de reemplazo hormonal durante 10 años, les preguntan el BRCA1 y el BRCA2. Entonces, por ende, ustedes saben que va a ser el BRCA, pero ahora los pueden llegar a confundir entre el 1 y el 2. Entonces, el 1 es el que tiene mayor riesgo. Vean, 50-85% de probabilidades de tener cáncer de mama y 40-60% de tener cáncer de ovario. El BRCA1 está en el cromosoma 17, se hereda de forma autosómica dominante. Habitualmente son los triple negativos. ¿Alguien ha escuchado hablar de estos triple negativos? Vamos a ver que existen ¿alguien sabe qué es la inmunohistoquímica? O sea, una vez que detectan el cáncer de mama, o sea, se detecta un BRAF4, BRAF5, ¿no? Se hace la cirugía, nosotros pasamos el tejido a patología, y patología les reportan, sí, tiene un carcinoma ductal infiltrante. Y después, ¿qué dicen? Se va a mandar este estudio a inmunohistoquímica, sí lo han visto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto de la inmunohistoquímica? Va a poder predecir el éxito que tiene el tratamiento farmacológico, o bien quimioterapias, radioterapias, etcétera. Y como bien los dices, hay algunos que tienen mayor beneficios si les das, por ejemplo, tamoxifeno que otros. Entonces, por ejemplo, los triple negativos, es decir, que no tienen receptores de estrógenos, no tienen receptores de progestágenos, no tienen receptores de HER2-Neu. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, algunas veces tienen un pronóstico muy malo, son muy agresivos, por así decirlo. Entonces, también está asociado en hombres en cáncer de próstata, colon o hueso. El BRCA2, por lo tanto, está en el cromosoma 13, también se hereda de manera autosómica dominante, pero aquí está relacionado con otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la anemia de Fanconi, el cáncer de mama en hombres, cáncer de páncreas, vesículas o estómago. Hay otro que es el TP53.
El TP53 se encuentra en el cromosoma 17, también se hereda de manera autosómica dominante y está asociado con un riesgo de cáncer de mama, vean, 15 al 18%. Sin embargo, de las cosas importantes aquí es que también puede haber sarcomas de tejidos blandos, tumores del sistema nervioso central, leucemias y cáncer de próstata. Este tumor también se llega a relacionar con el síndrome de Li-Fraumeni, que seguramente lo han escuchado, ¿no? A lo mejor no se saben los criterios, pero han escuchado de este. Bueno, entonces sabemos que es un tipo de cáncer que va a involucrar múltiples sitios, incluyendo el cáncer de mama. Y se necesitan por lo menos 3 casos en la familia con los siguientes criterios. Un caso con sarcoma diagnosticado antes de los 45 años, un familiar de primer grado con cualquier cáncer antes de los 45 años, un familiar de primer o segundo grado con cáncer antes de los 45 años o sarcoma a cualquier edad. Entonces, esta diapositiva se las puse no con la finalidad de que se acuerden qué es el síndrome de Li-Fraumeni, sino simplemente si en algún caso clínico les empiezan a decir este paciente se le hizo un diagnóstico de un síndrome de Li-Fraumeni y le siguen diciendo y ahora tiene algún tipo de tumoración palpable, etcétera. Entonces recuerden que algunos síndromes tienen relación con mayor riesgo de cáncer de mama y este es uno de ellos. El otro también se da mediante un oncogen que es el PTEN. Aquí está relacionado con el síndrome de Cowden y este seguramente sí lo han escuchado más en pediatría, ¿no? Entonces son síndromes que son amartomas múltiples, incluyendo gastrointestinales, van a haber manifestaciones cutáneas, patognomónicas y está asociado el 30% del cáncer de mama. La edad de aparición es del cáncer de mama es de los 41 años. Entonces, una vez más, si en el caso clínico les mencionan que tienen algunos tipos de manifestaciones cutáneas, que son triquelomonas, o bien tiene alteraciones como amartomas múltiples gastrointestinales, entonces desde ahí van a empezar a sospechar también que puede haber algún tipo de relación de cáncer de mama en un 30% de manera hereditaria. Otro de estos es el MSH2. Este va a también tener una herencia autosómica dominante y también está relacionado con el cáncer de mama en un 12%. Aquí puede haber también cánceres gastrointestinales. Otro de estos es el STK11. Vamos a ver que aquí está relacionado con el síndrome de Peutz-Jeghers, que ese seguramente sí lo han escuchado. ¿Tampoco? ¿O más o menos? ¿Cuáles son? Esos son los pólipos eritematosos. Entonces, si dentro de estos, los más frecuentes que podrían llegar a preguntarles, o en el ANAM, o en un examen de admisión que quiera hacer ginecología, como perinato, son estos tipos, ¿no? El síndrome de Peutz-Jeghers, entonces también tiene relación con cáncer de mama. Hay otro que es el ATM, que es el ataxia telangiectasia mutada. ¿Sí lo han escuchado hablar? No. Tiene relación también con el síndrome de Lewy-Bosworth. Entonces, bueno, ya les dije más del BRCA1 y BRCA2. Entonces, BRCA1, BRCA2, ATM, STK11, MSH2, ¿okay? El PT y finalmente lo que es el 53. Entonces, si encuentran cualquiera de estos, pues estos se relacionan con cáncer de mama. Con respecto a la biología molecular, pues vamos a hablar sobre la inmunohistoquímica. Habíamos dicho que existen estos receptores que son estrogénicos, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que los receptores estrogénicos van a tener dos cadenas, los alfa y los beta. Y la finalidad de estos receptores estrogénicos es que nos van a poder predecir cómo va a responder al tratamiento la paciente. Vamos a ver que aquella paciente que tiene receptores estrógenos negativos y estrógenos y progestágenos positivos va a responder el 45% al tamoxifeno. Aquellas mujeres que tienen un receptor de estrógenos positivos y un receptor de progestágenos negativos va a responder en un 34% al uso del tamoxifeno. Aquellas mujeres que tienen receptores de estrógenos y progestágenos positivos van a responder al 70% del tamoxifeno, y si se dan cuenta es una diferencia muy importante. Entonces por eso siempre se tienen que pedir estos receptores hormonales para poder predecir si el tamoxifeno va a ser útil para el tratamiento. Entonces aquí vamos a ver
por otra parte los receptores de progestágenos, que tienen también 2 cadenas. Y ya les había resumido en la diapositiva previa digamos que cuál es la ventaja que existe de estos receptores con respecto al tamoxifeno. Otros de los más importantes es el HER2-Neu. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre este? Eso es, si ustedes encuentran un HER2-Neu, es un tumor muy agresivo, ¿okay? Tiene un mal pronóstico, pero ahora, tú que has leído un poco sobre esto, dime, ¿pero hay un medicamento que vaya a combatir el HER2-Neu? Sí hay. ¿Cuál es? El trastuzumab, así es. Entonces me podrían decir, oye, ¿por qué si existe el trastuzumab que va contra el HER2-Neu, me estás diciendo que es de mal pronóstico? Tendría que ser de buen pronóstico, ¿no? Pero no, es precisamente por lo que tú dices. Sabemos que aunque sí existe este medicamento que va contra el HER2-Neu, estos suelen acompañarse con los receptores negativos. Por ejemplo, son estrógenos negativos, progestágenos negativos y son más agresivos. ¿Ok? Entonces sí existe el medicamento contra este, pero quédense con la idea que es mucho más agresivo. Entonces sabemos que va a ser sobreexpresado en el 20% de los carcinomas de mama invasor. Vean, 50-80% de los carcinomas de mama in situ. También va a estar relacionado con cáncer de ovario y gástrico, va a conferir con un peor pronóstico. Y bueno, sabemos que de las cosas que más nos van a importar es que el HER2-Neu va a tener una resistencia relativa a la terapia endocrina, va a tener mayor propensión a las metástasis a nivel del sistema nervioso central y bueno, puede llegar a responder a la terapia HER2-Neu, que es el trastuzumab o la Herceptina, pero saben que es agresivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje con respecto a estos tipos de cáncer de mama, por así decirlo? Entonces vamos a empezar desde lo más básico que había dicho, que es la autoexploración, después seguir a la exploración clínica y finalmente la mastografía. Vamos a ver que depende mucho la autoridad o el colegio que mencione sobre cuándo se inicia la autoexploración, cuándo se inicia la exploración clínica y finalmente cuándo se inicia la mastografía. Entonces, y esto está tomado de la norma oficial, vean, la 41. Entonces mencionan que la autoexploración prácticamente tiene que ser a partir de los 20 años de manera mensual. Y dentro de las cosas importantes, ¿alguien ha leído en qué momento del ciclo menstrual es o cuándo le sugieren a la paciente que se lo haga? ¿Cuándo? Es que hablan todos, uno que hable. Así es. Y en el siguiente ciclo, ¿cuándo tiene que ser? También en el mismo periodo, o sea, no es válido si a lo mejor hace su autoexploración en el día 7 y en el siguiente ciclo lo hace en el día 14 o en el siguiente lo hace en el día 21, porque les había dicho que existen fluctuaciones hormonales, les expliqué que algunas son más frecuentes en la fase lútea, entonces por eso se tienen que realizar durante la fase proliferativa. ¿Okay? Con respecto a la exploración clínica, ¿cuándo se tiene que empezar a hacer? ¿Cuándo? La clínica. ¿Qué quiere decir la clínica? ¿Quién la hace? El médico familiar o el ginecólogo, ¿no? Y ¿cada cuándo se tiene que hacer? Cada 1 o 3 años sin factores de riesgo. Ajá. Cada año con factores de riesgo. A partir de los 40 años, así es. ¿Y la mastografía? Depende. 40 o 50 años. Hay literatura que mencionan 40 o 50 años. A grandes rasgos, toda mujer menor a 40 años, ¿qué estudio es lo que ustedes van a pedir? Ultrasonidos por la cantidad del tejido mamario, ¿okay? La densidad, por así decirlo. Entonces, autoexploraciones a partir de los 20 años, exploraciones clínicas tienen que realizarse después de los 20 a 30 años cada 3 años y anual a partir de los 40 años. La mastografía se sugiere que se realice a partir de los 40 años. Entonces, ¿quedó claro? No crean que en el caso clínico les van a preguntar puntos de corte 41, 42 o 48 años. Son muy claros. Mujeres de 50 años, mujeres de 55 años, mastografías. Mujeres jóvenes, ultrasonidos. Entonces, bueno, ahora ¿cómo se va a hacer el tamizaje en aquellas mujeres que tienen un riesgo elevado para cáncer de mama? Y riesgo elevado para cáncer de mama las vamos a definir como aquellas mujeres que tuvieron algún familiar menor a 35 años con algún tipo de cáncer de mama invasor.
Otro es aquellas mujeres que tienen un antecedente heredofamiliar del más del 20%, es decir, todos los marcadores biomoleculares que les comenté, algún tipo de predisposición genética o bien algún tipo de hiperplasias atípicas que les comenté, que cuánto era el riesgo relativo que podía tener. Hasta el 5 veces más, ¿ok? 3 a 5 o incluso hasta 7. Entonces, menos de 25 años se tiene que hacer exploración mamaria anual, o sea, es decir, por algún médico especializado. Más de 25 años incluso ya se pueden hacer las mastografías anuales, exploraciones mamarias cada 6 a 12 meses y es importante siempre iniciar 5 a 10 años antes de la edad de la presentación en la historia familiar. Es decir, por ejemplo, si tienen un síndrome de Peutz-Jeghers que habíamos comentado, que se manifestó a los 35 años, ¿cuándo van a empezar a hacer el tamizaje? A los 25 años, 10 años menos, ¿ok? De 5 a 10 años menos. Entonces, siempre es importante, incluso algunas veces, considerar la resonancia magnética en aquellas mujeres de alto riesgo. Porque ¿qué les dije que va a evaluar la resonancia magnética? No, las mastografías son las que evalúan las calcificaciones. Las resonancias que iban a evaluar, que les dije muy importante. Además de los implantes, otra cosa que los ganglios. Recuerden que este tipo de pacientes van a tener un estadiaje pues avanzado, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es poder evaluar los ganglios. Entonces, bueno, esta diapositiva menciona que el riesgo relativo de mortalidad por cáncer de mama es de 0.71 a 0.90 si se realiza un estudio de tamizaje, como les he comentado. Entonces, ¿quién quiere interpretar esto? ¿Qué quiere decir? ¿Es protector o es de riesgo? Es protector. Entonces, el 0.7 va a caber ¿cuántas veces en la unidad? Una apenas. Entonces, aún así, y eso es por eso que existe mucha controversia ya ahorita, que en las nuevas normas oficiales se están trabajando para que se quite, voy a quitar esto para que no lo vean, el uso de las mastografías, porque muchas veces pueden llegar a ser mayores invasivos, ¿ok? Les reportan grados de BRAF 4A, 4B, 4C, entonces se someten a estas pacientes a una biopsia que va a implicar costos, va a implicar riesgos y finalmente en un porcentaje muy bajo va a resultar en algún tipo de cáncer de mama. Entonces se está trabajando en tratar de espaciar un poco más los años, pero eso lo van a ver después. El riesgo relativo de muerte por cualquier cáncer es de 1.02. ¿Qué quiere decir? Que aquella mujer que se la radían cada año, cada 6 meses porque tiene un cáncer de mama, ¿va a poder desarrollar algún cáncer de otro tipo? Prácticamente no. Vean, 0.02 veces más de riesgo de que a lo mejor esta mujer que se la ha irradiado de manera semestral va a poder tener algún cáncer de tiroides, porque muchas veces eso les preguntan, ¿no? Oye, si me están haciendo estos estudios cada 6 meses, ¿tengo mayor predisposición a cáncer de mama? Ya vieron, 0.02 veces más. Y bueno, ¿cuánto va a reducir la mortalidad? 0.98 también, muy bajo. Entonces, ¿el tamizaje reduce la mortalidad para cáncer de mama? Sí, pero ya vieron cuánto. Reduce de manera absoluta el riesgo de 0.05 a 0.5. Sin embargo, una de las cosas importantes aquí es el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Por cada 2.000 pacientes que se someten a algún tipo de tamizaje durante 10 años, 1 va a prolongar su vida y 10 van a ser sobretratadas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo traducen? ¿Han escuchado hablar en estadística una palabra que dice el número mínimo a tratar? ¿Sí o no? O más o menos. No. Bueno, por ejemplo, un medicamento así de ginecólogo, el sulfato de magnesio, ¿no? Entonces le dicen, les ha dicho que el sulfato de magnesio ¿para qué sirve? Bueno, además como tocolítico sí, pero una de las cosas más importantes que era un neuroprotector, ¿recuerdan? Para las pacientes que tenían preeclampsia con criterios de severidad, ¿sí? Entonces, el número mínimo a tratar quiere decir, les voy a hablar así a grosso modo, es que ustedes tendrían que tratar 300 pacientes con preeclampsia y criterios de severidad para poder salvarle la vida a una. Ese es el número mínimo a tratar. Entonces, vean, tampoco no es muy elevado, ¿ok? Y esto pasa lo mismo. Entonces vean, por cada 2.000 mujeres que ustedes hacen estas pruebas de tamizaje, solamente una va a poder prolongar su vida.
¿Y cómo va a estar reflejado esto en los costos en lo que es el sistema de salud? Es muy, muy elevado. Y vean, 10 pacientes van a ser sobretratadas. Y sobretratadas les había platicado con este tipo de costos que les va a implicar al gobierno. Entonces, por eso, aquel que haya leído un poquito más van a ver que ya ahora todo lo que son los colegios canadienses o los colegios de Londres, etcétera, tratan de, pues, tratar de manejar esta información de manera más conservadora y no tratan de hacer estos escrutinios como dicen cada 6 meses, cada año, ¿ok? Pero bueno, para fines del ENAR, acuérdense, BIRATS 3 cada 6 meses, BIRATS 4 biopsia. Entonces, estas 200 mujeres van a tener un estrés psicológico con falsos positivos altísimos. Los diferentes tipos de cáncer de mama que existen así a grandes rasgos es el carcinoma invasor o el carcinoma in situ. Dentro del carcinoma in situ, bueno, vamos a ver que puede ser cribriforme, papilar, sólido o micropapilar. Puedes encontrarte también el carcinoma lobulillar in situ o bien la enfermedad de Payet. Pero si les preguntan cuál es el cáncer invasor más frecuente, es el ductal infiltrante en el 76% de las veces. Una de las diferencias importantes con respecto al lobulillar, ¿cuál es? Además de la localización, te la compro un poco si me dices más. ¿Como para dónde crees? Uno que es multifocal, cosas difusas, que eso ya es más complejo de ustedes. Lo más sencillo para ustedes es si es uni o bilateral. Los ductales infiltrantes suelen ser unilaterales. Los lobulillares son los que suelen ser bilaterales, ¿okay? Y hay muchas veces lo que menciona es el concepto que es si es multifocal o si es localizado, etcétera, ¿okay? Pero eso ya es más de oncólogo. Entonces ustedes nada más quiero que sepan, ductal infiltrante más frecuente, bilateral más frecuente sería el lobulillar. Con respecto a la clasificación molecular, vamos a ver que hay algunos que los dividen en unas categorías que se llaman luminal A, luminal B, HER2-Neu y el basal-like. Y esto lo va a deber respecto a la expresión de los genes que se van a encontrar que les comenté. Vamos a ver que algunos tienen mejor pronóstico como el luminal E y por ejemplo el luminal B pues son los que tienen menor sobrevida, ¿ok? Dentro de los HER2-Neus, que es el que nos importa, que es el que les había comentado, vamos a ver que tiene una menor expresión de receptores de estrógenos y progestágenos. Va a tener un pobre pronóstico, ¿ok? Va a ser resistente a la terapia hormonal y bueno, sí se puede tratar mediante el medicamento que es el trastuzumab o la Herceptina. Pero de estas diapositivas quiero que solo queden con la idea que el HER2-Neu es no de mal pronóstico, a pesar de que existe el tratamiento. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones del cáncer de mama? Uno es las tumoraciones palpables que habíamos comentado. ¿Qué más? No dolorosas, que es lo más importante. Pero también pueden haber tumoraciones no palpables, que estos, ¿cómo se llaman? Lesiones, ¿ok? Entonces, por una parte se puede manifestar como tumoraciones o como lesiones. ¿Qué más? ¿A qué se pueden asociar en estadios avanzados? Adenopatías palpables, y lo más importante. Por eso la exploración física de la mama, que incluye todo lo que es la región axilar, supraclavicular, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que se puede manifestar con adenopatías. ¿Con qué otra cosa se puede cambiar? Dijeron aquí úlceras, son cambios en la piel, ¿ok? Que les había dicho. ¿Qué más? Retracción en la piel, que son los cambios en la piel. ¿Qué? La secreción a través del pezón, que les había dicho que es muy frecuente, y la relación que va a guardar con respecto al pezón. Entonces, tumores palpables, lesiones, adenopatías, cambios en la piel, que puede ser incluso de piel de naranja, úlceras, etcétera. Secreción por el pezón, que ¿cuál suele ser? Sanguinolienta, fétida, y finalmente la retracción del pezón. Entonces, en el caso clínico así les van a venir con estas claves, ¿ok? Pero la más importante va a ser la edad, ¿ok? El diagnóstico se puede hacer mediante la historia clínica, un examen físico, biopsias o estudio de imagen. El gold standard o la única forma de poder hacer diagnóstico de cáncer es mediante el estudio de patología, ¿ok? Los estudios de imagen con los que nos vamos a poder apoyar
puede ser desde una mastografía, un ultrasonido y una resonancia magnética. Ese es el orden: mastografía, ultrasonido y resonancias. Las mastografías, ¿qué cosas saben de ellas? A ver, cuéntenme. ¿Cuántas proyecciones existen? Han visto que ponen diferentes proyecciones, ¿no? ¿Sí o no? O más o menos. Grandes rasgos, existen dos proyecciones, una que es la cefalocaudal y la otra es la media lateral oblicua, y seguramente han visto la letra que dice MLO o CC, ¿no? En las esquinas. Vamos a saber que nos va a poder permitir hasta el 80% de las lesiones que no son palpables, ¿ok? Esas son las calcificaciones. Tiene una sensibilidad del 85%, una especificidad del 87%. Sin embargo, vean, cuando tiene una mama densa, la sensibilidad llega a bajar en un 44%, menos que un volado. Entonces va a servir lo mismo, es lo mismo. Hazte a una mujer que te llega con obesidad, joven, y tú le dices, hazte una mastografía, pues vas a tener prácticamente la probabilidad de un volado de que salga algo o no salga algo. Entonces no la hagan gastar en una mastografía, soliciten directamente un ultrasonido. Y cuando ya tienen mastopatía fibroquística, también... La mejor forma de poder hacer el diagnóstico de mastopatía fibroquística, ¿cuál crees que va a ser la forma? El ultrasonido. Pero si ya la tienen para su seguimiento o su screening para cáncer de mama, Ajá. ¿cuál es mastopatía? Depende de la edad, pero lo mejor es el ultrasonido. Las mastopatías fibroquísticas, como la mejor forma de poder evaluar un quiste va a ser por ultrasonido. Entonces la mejor forma de poder hacer el seguimiento sería por un ultrasonido, ¿ok? Entonces falsos positivos desde un 3.6 a un 77%. Vean, un margen muy grande porque depende del tipo de mama que sea. Las dos proyecciones que les había comentado, cefalocaudal y media lateral oblicua. Pero han visto, alguien se ha detenido a ver una mastografía y de repente han visto que se ven como unas imágenes más amplias, pero no se ve la mama completa, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí la han visto o estoy mintiendo? Ok. O sea, no aparece esto, sino simplemente les aparece como un cuadrito. ¿Sí lo han visto o no? Ese nombre son proyecciones adicionales y se llaman conos de compresión o de conos de magnificación. Es decir, si nosotros pensamos o sospechamos que aquí existen unas microcalcificaciones, se piden estos conos que magnifican. Entonces, cuando vean estas proyecciones, no piensen que el radiólogo tomó mal las mastografías, sino fíjense en eso. O sea, si les llega una mastografía completa y alcanzan a ver esos cuadritos, ¿qué va a ser más importante? ¿Que se vean toda la mama o que vean los cuadritos? O sea, a partir de hoy, cuando vean esos conos de magnificación, es porque el radiólogo vio algo y quiere que ustedes lo vean. Entonces, este es un consejo para la vida. Fíjense en esos cuadros que seguramente los hacen a un lado y dicen, ¿qué es esto? ¿No? Con respecto al ultrasonido, bueno, tiene una sensibilidad que va del 55 al 85%. ¿Por qué? Porque las calcificaciones, pues el mejor método va a ser la mastografía, pero los quistes pues van a tener mayor sensibilidad, 85%. Falsos positivos del 9.8 al 91%, va a seguir exactamente lo mismo. Es un estudio complementario a la mastografía. Cuando aparece en un BIRAT 0, va a lograr diferencias entre las masas sólidas y quísticas, va a mejorar la especificidad de la mastografía y va a ser una guía para realización de los procedimientos, es decir, para una biopsia de aguja fina. ¿Por qué cambia el orden con la patología benigna? ¿Cómo que el orden? Ajá, o sea, bueno, en los estudios de imagen. No entiendo. Primero es la patología, luego el ultrasonido. Ajá. Y luego la resonancia. Uh-huh. Y en la benigna era ultrasonido. ¿Y en la qué? En la patología benigna es ultrasonido. La patología benigna es más frecuente que se presente en qué grupo de mujeres. Mujeres jóvenes. Entonces, por eso en un principio podríamos decir que el mejor estudio es un ultrasonido, ¿ok? Dentro de las patologías benignas, ¿cuáles eran las más frecuentes? Los fibroadenomas, que la mejor forma es mediante un ultrasonido. Las ectasias ductales y eso, pues también la mejor forma de hacer el diagnóstico es mediante los ultrasonidos. Por eso les menciono el orden. ¿Sí? La resonancia magnética, bueno, sensibilidad del 91 al 100%, especificidad del 37 al 67%. Está indicada en aquellas mujeres que tienen algún tipo de mutación como el BRCA, que ¿cuál había dicho que es más frecuente para cáncer de mama? El 1.
Entonces, 2, los implantes de mama, que ya les había comentado. Tratar de buscar algún tipo de metástasis a nivel axilar. Buscar en los carcinomas lobulillares, que ya les había dicho que es el más frecuente que sea bilateral. Y para planear el tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Y viene la diapositiva más importante de la plática, el BIRATS, del 0 al 6. Vean que mientras más... Oiga, una pregunta. Ajá. Si la paciente ya tiene el estudio genético y tiene PRCA1, ¿se salta uno el ultrasonido y la mastografía? No, y no. luego se va a la resonancia? No, la idea es que haga las cosas por... Ya, por tanto, no. Así es. Pero es muy importante que lo complementes con la resonancia, o sea, le hagas la tomografía, el ultrasonido, y te voy a decir por qué, porque a pesar de que tiene una sensibilidad del 91 al 100%, ves la especificidad, 37 a 67% es baja, por eso se necesita complementar con... ¿Por qué crees? ¿Qué vamos a detectar en una resonancia magnética? ¿Qué se hacen los falsos positivos? ¿Qué quiere decir? ¿Que son realmente enfermos o son sanos? Entonces no va a poder evaluar con exactitud ese tipo de patrón de calcificaciones, tumoraciones, etc. Por todo eso, tejidos, ganglios, calcificaciones. Dentro de la clasificación de BIRATS, que esto quiero que se la anoten, tomen fotos, la pongan en un acordeón. Entonces, mientras más grande el número, es mayor probabilidad de que presente un cáncer de mama. Sin embargo, el tipo 0 no cumple esa mnemotecnia que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es estudio insuficiente, necesita ser complementario. Entonces, cuando reporta un BIRATS 0, se tiene que hacer un estudio complementario mediante un ultrasonido o bien mediante una resonancia. BIRATS 1, patología mamaria normal, entonces el control habitual cada año. BIRATS 2, una patología benigna, porcentaje de malignidad 0%, ¿como cuál? Fibroadenoma simple, recuerden, no el complejo, el fibroadenoma simple, o bien qué otra cosa. Las ectasias que habíamos comentado, ¿ok? Porcentaje de malignización 0%, control habitual. BIRATS 3, sugestivos de benignidad, porcentaje de malignidad menos del 2%. Sin embargo, se tiene que pedir un control semestral. ¿Qué enfermedad o qué patología benigna les había dicho que puede quedar en esta? Es un fibroadenoma complejo. Dentro del BIRATS 4A, 4B y 4C, vean, de 2 al 10, 11 al 40 o 41 al 94%. Todos tienen que tener un estudio complementario con biopsia. BIRATS 5, alta sospecha, hasta 95% de probabilidades de que sea algún tipo de cáncer. Aquí normalmente se encuentran estas hiperplasias que les había comentado, atípicas. Y finalmente el BIRATS 6 solamente se puede hacer con patología de maligna confirmatoria, ¿ok? Es decir, por ejemplo, ustedes hacen la mastografía, en la mastografía se ven las calcificaciones, ustedes marcan esas lesiones con un arpón, se baja a quirófano, se toma el tejido del arpón, se manda a ver que esté el arpón completo, se manda a patología y confirman la malignidad. Eso sería un BIRATS 6, así lo podría confirmar al final del reporte, el mastógrafo va a poner BIRATS 6. ¿Dudas? ¿Ya? ¿El control es anual? ¿Cuál? ¿En BIRATS 1 y 2? Ajá, anual. Cada 12 meses. BIRATS 3 cada 6 ¿Anual meses. o cada 2 años? Anual. 12 meses. Las biopsias pueden ser por aguja fina, aguja corte, vacuum o bien por arpón. Pues no hay duda de estas, ¿no? De aguja fina, corte, vacuum. Arpón fue el que les comenté. Y todas estas biopsias se pueden hacer por ultrasonidos, por tomografías, por ultrasonidos, por mastografías o por resonancia magnética. Ultrasonidos cuando se traten de algún tipo de quiste, va a ser mastografías cuando se traten de calcificaciones y finalmente resonancias magnéticas cuando tengas una alta sospecha de que se trate de algún tipo de lesión a nivel axilar. Entonces, los métodos guiados por imagen van a ser los métodos preferidos para el diagnóstico de las lesiones sospechosas de la mama, porque tienen una mayor sensibilidad con menor falsos negativos y por lo tanto una subestimación de los diagnósticos. Ahora viene la peor diapositiva de todas.
El famoso TNM. Bueno, ¿qué les puedo decir de esto? Sepan que mientras más avanzado sea el estadio, pues va a haber, el tumor va a ser más grande, va a haber mayor número de ganglios y mayor metástasis, ¿ok? Se la pueden aprender si quieren, pero poco probable que venga, la verdad. Lo que sí les pueden preguntar es cuál va a ser el factor pronóstico más importante para un cáncer de mama. ¿Cuál creen que va a ser? El estado ganglionar, sin duda alguna, es el que va a tener mayor relación. Y con base a esto, pues vamos a ver que existen diferentes tratamientos quirúrgicos que no están ni siquiera, pues no tiene caso que se los comente porque apenas se lo saben los residentes de ginecología. Son los diferentes tipos de mastectomías. Han visto que algunos son cuadrantectomías, mastectomías, algunas mencionan como mastectomías radicales modificadas. ¿Sí los han visto? Y esto depende si se quita un cuadrante, se quita toda la mama, se quita un pectoral, se quitan los dos pectorales o se quitan los ganglios. De las cosas que quiero que nada más sepan, porque alguna vez lo pueden ver y no van a saber qué es sobre el ganglio centinela. ¿Alguien ha escuchado hablar de este? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el ganglio centinela? Durante la cirugía se toman un ganglio y en el trans mandan a analizarlo. Si sale positivo, entonces se retira. Básicamente es el principio, pero lo más importante es que se toma un radioisopo, o sea, un isopo radioactivo, se inyecta a través del pezón. Entonces va a buscar, si hubiera algún tipo de sospecha de metástasis, lo primero que van a hacer es van a buscar el primer relieve del ganglio. Entonces ya van a agarrar una sonda nuclear, por así decirlo, y van a empezar a buscar alrededor de la axila donde empieza a sonar. Va a sonar ti, 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 y cuando suene fuerte es que ahí está el primer ganglio. Entonces lo que se hace es, se toma ese ganglio y se manda a estudiar a patología. Entonces patología les va a decir, les había dicho que lo más importante es el estado ganglionar. Si patología les dice, ¿sabes qué? El primer ganglio sí está afectado con una metástasis, entonces el tratamiento va a ser más agresivo. Si desde el primer ganglio que encontraron en el relieve, por así decirlo, lo toman, lo mandan a estudiar y no está afectado, entonces pueden ser cirugías conservadoras, como por ejemplo las cuadrantectomías. En eso consiste básicamente lo que es el ganglio centinela. ¿Se va buscando ganglio por ganglio? No, nada más el primero. ¿Por qué? Porque si el primero, recuerda que lo que sigue es a través del pezón. Entonces, a través del pezón va a seguir la cadena ganglionar y va a llegar al primer ganglio. Ese es el ganglio centinela. Entonces, si el primer ganglio no está afectado, ¿qué quiere decir? Que los demás ganglios no van a estar tomados. Pero si desde el primer ganglio está tomado, quiere decir que es probable que los otros ganglios estén. Y a partir de eso, pues las disecciones axilares van a tener que ser más amplias. Y hay niveles, 1, 2, 3 y 4. Es cosas muy complejas. Cosas que... Ajá. Yo había escuchado de que el ganglio centinela es en la axila. Es en la axila. O sea, ¿son cerca de la mama o es en la axila? ¿Son diferentes? No, es en la axila. Lo que pasa es que tú, ¿cómo puedes llegar a esos ganglios? ¿Cuál sería la única forma de que pudieras llegar a esos ganglios? A través de la mama. ¿A través de qué? A través del pezón. ¿Pero qué hay en el pezón? ¿Qué son esos lóbulos, dúctulos? Entonces, a partir de eso, recuerden cómo es el drenaje axilar, por así decirlo, el drenaje linfático de lo que es de la mama. Entonces, recorre a través del pezón y llega a la axila. Entonces, si tú a través del pezón inyectas de manera retrógrada este radioisopo, va a buscar el primer ganglio y se va a teñir. Y ahí es cuando haces esto. Sí, no, o sea, alrededor de la mama no hay ganglios. Donde están los ganglios es en la axila. Y hay algunos que vamos a ver bueno, ya no los van a ver, pero hay diferentes niveles ganglionares, 1, 2, 3 y 4. Si son más superiores o si se encuentran más torácicos, por así decirlo. La sobrevida va a estar en relación con respecto al estadio. A un mayor estadiaje va a ser menor sobrevida. ¿Ok? Vean, cuando hay metástasis, un 15% de las mujeres van a sobrevivir 5 años. Pues ya, eso es todo. ¿Dudas? Doctor, en la mastopatía cigotífica puede haber ganglios afectados. No tendría por qué haber. Hay ganglios inflamatorios, que eso es diferente. Y en el ultrasonido los van a reportar así, ganglios inflamatorios. Pero... Yo me acuerdo que cuando estaba en el ejercicio me reportaron una mastografía que decía que tenía cambios fibrosquísticos
pero que había ganglios. Ajá. Inflamar, esa es la palabra secreta, les mencionan. Son ganglios. ¿Tiene que hacer algo? No, nada. Ya el mastógrafo los evaluó. O sea, o el que hace el ultrasonido lo va a evaluar. Ya con base a eso ellos siguen algunas guías donde te van a decir estos ganglios tienen sospecha de que sean malignos o estos ganglios no.